Qué gusto de saludarlos a todos, qué gusto de tenerlos aquí y estar con ustedes también aquí en esta mañana. Como vio, fiel y valiente, ¿qué vio ahí? Varios personajes, ¿verdad? ¿Quiénes eran? Ajá. En particular, pura mujer. ¿Sabe que es bien interesante que cuando pensamos en la historia y pensamos en la Navidad, nuestra mente usualmente va directo al punto de la celebración en Belén y todos recordamos la historia, ¿no? La estrella, los personajes que vienen los sabios que vienen desde el oriente, sí, perdón mi mente, y que aparecen, el nacimiento y todas estas circunstancias que suceden alrededor de la historia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero la verdad es que muy pocas veces pensamos qué es lo que pasó en toda la historia y por qué es que ese día, ese nacimiento y qué personajes a lo largo de la Escritura salen allí de manera importante, digámoslo así, salen allí mostrando y anunciando y siendo partícipes de por qué el nacimiento de Jesús es algo tan importante. Y por qué el nacimiento de Jesús se convierte en algo tan relevante. Por qué la historia de la Navidad, lo que usted y yo conocemos como Navidad o Natividad, es tan relevante en la vida de cada uno de nosotros. O debería serlo para cada uno de nosotros. Entonces, estamos hablando de esta serie nueva que se llama Fiel y Valiente. Ahora estaremos hablando acerca de dos personajes. Usted ya ha visto el spoiler allí, pero estaré hablando primero acerca de Eva. Y cuando nosotros encontramos en la Escritura o cuando nosotros nos vamos hacia las Escrituras, realmente la historia del nacimiento de Jesús, la razón por la que Jesús vino no aparece en Mateo, realmente, sino que aparece desde el principio de las Escrituras, en Génesis, en el capítulo 3. Claro, nosotros en el Nuevo Testamento encontramos maravillosa noticia, nació el Salvador. Pero la gran pregunta es, ¿por qué necesitábamos un Salvador? Porque todos nos gozamos en el regalo. Si yo le llego con un regalo, con un vehículo a su casa, usted dice como que, ¡ah, qué bonito, un vehículo! La gran pregunta es, ¿por qué le estoy regalando un vehículo? ¿Sí? Esa misma razón es la que sucede junto con Eva. Este personaje tan maravilloso que encontramos en la Escritura nos ayuda a entender, y la historia que sucede alrededor de ella y en ella y a través de ella nos ayuda a comprender qué era la situación que estaba pasando y por qué el nacimiento de Jesús se convierte en un regalo tan grande para usted, para mí y para toda la humanidad. Ahora déjeme decirle algo. Para que haya la promesa y para que haya la alegría de una salvación, tiene que haber algo que juegue en contra, algo que sea percibido como una derrota, algo que sea difícil, porque si no, de nada uno se alegra. Y no de la nada va a encontrar un Salvador si uno no tiene algo de que lo salven, ¿verdad? ¿Sí? ¿O estoy mal? ¿O mi deducción es como bien absurda? Usted y yo no necesitaríamos un Salvador si no tendríamos necesidad que nos salven de algo, ¿verdad? Ahora la gran pregunta, ¿usted y yo nos sentimos en la necesidad de que nos salven de algo? Porque si no es así, entonces el Salvador no aplica para su vida ni para mi vida. Es interesante que usted y yo a través de la Escritura vamos a poder conocer esto y vamos a poder entrar a entender cuál es la razón y la necesidad. Eva nos muestra algo. Acompáñame a esta primera diapositiva. Adri, ¿me ayudas, por favor? Cuando usted y yo leemos Génesis 3, encontramos el relato de la caída y el quebrantamiento de la humanidad. Muchas veces nos ha escuchado hablar, en especial utilizando esta palabra que hemos dicho, y yo muchas veces lo he mencionado aquí, la humanidad, el ser humano está quebrado, está roto, tiene algo que está allí partido, que no nos permite funcionar a la perfección en todo alrededor de nuestra vida. Y la verdad es que la Escritura nos muestra una razón de cómo inicia esto. Si usted está familiarizado con Génesis 3, ciertamente no necesita que le lea la Escritura. Pero si usted no sabe lo que dice esta historia es importante y le animo a que usted la pueda leer. Y usted se pueda meter a la Escritura y pueda meditar sobre esto. Pero yo se lo cuento. Usted y yo vamos a encontrar en la historia de la Escritura que hay un personaje, aparte de Adán y Eva, que está rondando allí en el jardín del Edén. ¿Sí? ¿Se acuerda quién? ¿No sabe quién? Hay una serpiente que está rondando por ahí, ¿verdad?
Esa serpiente, usted y yo entendemos por la Escritura que ha sido el diablo. Pero todo sucede en que hay una trama en esta situación. Dios les dice, no coman de aquel fruto, de aquel árbol, porque ciertamente si comen de ese árbol, ustedes van a morir. Y esa es la explicación, y eso es todo el diagrama que se les explica a Adán. Y realmente, pues, Adán tenía que transmitirlo, ¿no?, a su familia y allí continuar con la situación. Ahora, surge la situación que esta serpiente agarra y engaña a Eva y le dice, no, ¿cómo es que dijo Dios? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es lo que sucede allí? Entonces, empieza a tergiversar la historia, a poner un poquito de mentira en medio de la verdad y le dice, ¿qué ha dicho? No es tan cierto de que usted va a morir si es que come de ese árbol. Ciertamente que el momento en el que usted coma de ese árbol, usted va a ser igual que Dios, conociendo todo. Y ahí está la gran mentira. Normalmente cuando uno piensa acerca de esto, y usted y yo pensamos acerca de la tradición con la que hemos crecido también, normalmente pensamos que el fruto que se comió es ¿qué? Una manzana, ¿verdad? Hasta los cuadros nos pintan esa imagen. Ciertamente es un fruto. No dice que era manzana. De hecho, la manzana es muy sabrosa. Pero es un fruto. Ahora, ¿sabe qué es lo interesante de esto? Que cuando usted y yo pensamos acerca de qué fue lo que sucedió, qué fue el pecado allí, normalmente nuestra mente va directo a comieron directamente del fruto. Pero hay algo compuesto, hay algo un poquito más profundo allí. Porque pues simplemente no era solo el tema de agarrar la manzana de ese lugar, sino el hecho de lo que la serpiente le dice a Eva. Cuando tú comas de esto, vas a ser igual a Dios. Ese era el problema, ese es el problema y ese seguirá siendo el problema. Si usted piensa, este ser que usted y yo conocemos como diablo y se ha metido un poquito más en la Escritura, él cayó del cielo, él se rebeló en contra de Dios porque exactamente quiso tener ese mismo deseo en su corazón. Él quiso ser igual a Dios. Y nos presenta a usted y a mí en esta vida ese mismo deseo de querer ser igual a Dios. ¿Qué se entiende esto? ¿De qué manera usted y yo lo podemos comprender? El tema es que en esta consecuencia de esta situación hay muerte, hay separación de parte de Dios, de estar con Dios. Pero la razón en la que usted y yo podemos pensar es que esta muerte, esta separación, esta idea de que usted y yo podemos ser igual o semejantes a Dios, lo que trae es simplemente al principio una separación espiritual con Dios, una ruptura en la relación, un quebrantamiento entre nosotros. Ante nosotros empiezan a haber acciones y actitudes que provocan vergüenza y culpa. Ante los demás nos empezamos a generar juicio y culpa. Si usted recuerda la historia, cuando le pregunta a Dios a Adán, ¿quién comió el fruto? Fue Eva, fue mi esposa, fue ella. Y cuando le dice a Eva, ¿y tú qué hiciste? ¿Por qué comiste el fruto? Fue la serpiente. ¿Verdad? Suena como cuando dos niños se pelean, ¿no? ¿Quién rompió eso? Mi hermano. ¿Quién hizo eso? El perro, ¿verdad? Es así. Y es bien interesante, porque son cosas que aunque usted y yo digamos como de, sí, es algo que realmente está narrándonos la Escritura. Y entonces vemos que a través de todo esto no solamente surge esta situación, sino que entra una maldición hacia la tierra. El tema no es que Dios dijo como de, los voy a destruir y los voy a pisotear. No, sino que quebramos la ley y que en nuestro corazón el rechazo de que Dios pueda ser quien gobierne nuestras vidas es lo que trae el problema del pecado, es lo que trae el problema de este quebrantamiento dentro de nosotros. Y esto es difícil de aceptarlo. Y normalmente cuando se lo predica de aquí para allá, suena como si yo los estuviera enjuiciando. Yo también he estado sentado allí y he sentido como de, me están enjuiciando aquí. Pero el tema no es que se está enjuiciando algo. El tema aquí es que usted y yo necesitamos comprender de que hay una fractura dentro de nosotros por causa de que nuestro deseo impetuoso es buscar nosotros hacer nuestra propia voluntad y direccionarnos como si nosotros fuéramos Dios. Y esto es interesante porque esto trae una separación de la voluntad de Dios y entonces toda esta serie de consecuencias.
Pero sabe, dentro de todo esto, que suena bien trágico, ahí entra la razón por la que le decía, ¿por qué entonces necesitaríamos un Salvador? Porque esas noticias son trágicas. Es una destrucción en la cual usted y yo, tal vez muy voluntariamente, como el ejemplo que nos muestra Eva, hemos decidido apartarnos de Dios. Pero entonces, usted y yo no tenemos la manera ahora de reconciliarnos, de volver a hacer las buenas paces y reconstruir todo, porque hay una serie de cosas espirituales que se han roto, que usted y yo no tenemos la capacidad espiritualmente de renovar. Y entonces, ¿qué sucede allí? Allí entra la buena noticia y ahí entra por qué este personaje se convierte en algo tan trascendental aquí. Porque la promesa en el Evangelio, en esta situación, que se toma desde ese punto de Génesis y se avanza para aquí adelante, es algo que usted puede leerlo tal vez en algún momento, se llama protoevangelio, pero no es la idea de que usted sepa esa palabra, sino que la idea de esto es que usted sepa que hay una promesa desde ese momento para que usted y yo podamos ser restaurados con Dios a través de Cristo. Adri, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? La promesa de esperanza. Génesis 3:15 dice que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Iba a destruir ese mal, ese pensamiento, ese espíritu que está allí empujándonos, esa idea que nos está motivando a separarnos de Dios. Y entonces dice que la simiente de la mujer, ¿quién es la simiente de esa mujer? Si usted lee la historia en el Nuevo Testamento y usted empieza a caminar tranquilamente a través de la genealogía de estas mujeres y de estos varones que aparecen en la Escritura, usted encontrará que la genealogía desde Eva termina en el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Entonces usted y yo tenemos una noticia maravillosa que genera esperanza, una promesa de esperanza. Aún en medio de ese dolor, Dios promete restauración. Aún en medio de ese quebranto, aún en medio de esa decepción, de esa frustración, Dios promete una esperanza para transformar la vida de aquel que se acerque al Señor. Aún en medio de ese quebrantamiento, Dios da una promesa de esperanza, de decirte, hey, sí, un rato, todo está quebrado. Ciertamente es tu culpa, ciertamente tú escogiste, pero aún así, yo tengo misericordia y yo te quiero restaurar. Ahora sí, es un proceso más elaborado que decir simplemente, disculpas, no quería hacerlo, no se soluciona así. Aquí hay alguien que tiene que pagar. Y la paga y la consecuencia de esto y de todo lo que has empezado a hacer a través de ese conocimiento que has tenido, obviamente genera muerte. Entonces, ¿quién paga eso? ¿Lo pagas tú? No hay ninguno de nosotros que quiera decir sí, ¿verdad? ¿Qué pasaría? ¿No te has puesto a pensar? ¿Qué pasaría si la oferta sería, ok, ¿quieres reconciliarte con Dios? Bueno, mañana empieza la fila para inscribirse, el reconcilio con Dios, pero el reconcilio con Dios implica que tú tienes que caminar. Y mira, esto es lo que te va a pasar, más o menos. Y empiezan a proyectarte imágenes de cómo Jesús fue latigado. Dice, va a terminar en la cruz y te vas a morir, pero te vas a reconciliar con Dios. ¿Cuántos nos anotamos? Uy, no veo manos. ¿Verdad? ¿Verdad que no iríamos? Esa es la razón por la que Cristo fue. Esa es la razón por la que Jesús pagó. Porque tú y yo no iríamos a ello. Ese precio no estamos dispuestos a pagarlo. Pero sí estamos dispuestos a romper la ley. Es bien fácil. Si yo te tiento bien bonito y te pinto las cosas de una manera muy agradable, ciertamente puedo hacerte pecar. Es muy fácil. Todos vamos detrás del pecado porque nos gusta. Todos vamos detrás del pecado porque ciertamente deja de un costado a Dios y pone nuestra voluntad de por medio y es lo que tú y yo queremos realizar. Y entonces ahí hay algo de destrucción. Quiero que tú y yo podamos entender saliendo esta mañana esto siguiente. Que la palabra nos muestra esta gran promesa de esperanza. Jesús es el cumplimiento de esa promesa. Ahora, si tú te preguntabas por qué tan buena noticia y por qué tanto énfasis en Jesús, la salvación y su nacimiento, es exactamente por eso, porque es una buena noticia para tu vida y para mi vida. En Él tenemos el regalo de esa promesa de esperanza. Adri, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva?
Esa redención en Cristo es la conexión que tú y yo tenemos aquí con la Navidad. Esto que tú y yo queremos festejar, esto que tú y yo que hacemos, es más que simplemente ir y comprar buenos regalos y aprovechar las ofertas que sí hay, o a veces no hay, o a veces solamente elevan el precio y luego le ponen sale ahí y tú y yo caemos como corderitos a comprar más caro. Todos los que han trabajado en tiendas saben que es así. Pero, volviendo al punto, no se trata de regalos, no se trata de cosas bonitas, incluso de decoraciones tan hermosas que todos nos gusta tener. Yo tengo un árbol hermoso que mi esposa ha hecho un increíble trabajo decorándolo y es hermoso. Pero la centralidad de la Navidad no es ninguna de estas cosas. Va más allá de simplemente juntarnos como familia. El centro de la Navidad es Cristo Jesús, la esperanza de vida eterna. La celebración de la Navidad es Cristo Jesús, la esperanza de vida eterna, para ti y para mí. Y entonces tú y yo encontramos que si bien a través de Adán y la historia de Adán y Eva y la ruptura, el quebrantamiento, entró maldición, entró destrucción en la vida del ser humano, Cristo trajo justificación. Romanos nos habla de que Jesús es la paga de esto que te acabo de mencionar. Y Él trae renovación a nuestra vida y una reconexión con Dios. La Navidad marca el inicio del cumplimiento de ese plan de redención. Y uno cualquiera dijera, ¿no? Sería como que estaba Dios esperando esto. No, Dios es tan infinito, tan grande y tan profundo en su misericordia y amor que aún sabiendo que podríamos fallar, Él ideó un plan para rescatarnos aún después de fallar, para traernos y reconciliarnos con Él. Y Jesucristo venció el pecado y nos ha dado vida eterna. La historia que ahorita te decía. ¿Cuántos si supiéramos qué implica la muerte del pecado, levantaríamos la mano y diríamos como, ¡qué felicidad! Yo quiero participar de eso. A mí me gustan los latigazos, ¿verdad? Salvo los que nos han guasqueado, pero no. Nadie le gustan los latigazos, ¿verdad? Entonces, nadie participaría de esto. Por eso ciertamente Jesús va a la cruz para darnos salvación, perdón y la posibilidad de un camino de restauración con Dios. Entonces, el primer punto de conexión en esta Navidad y el primer personaje que aparece en la Escritura aquí o en esta idea de cómo sucede esto, Adán y Eva, nos da la esperanza, nos muestra que sí hubo un error, un quebrantamiento, un dolor, pero también nos muestra que hay esperanza dada por el mismo Señor para restaurar esta situación. Y usted y yo tenemos eso entregado en nuestras manos. Usted y yo podemos acceder a esta bendición y podemos escapar de ese quebrantamiento, salir de esa situación y reconciliarnos con nuestro Padre y empezar a tomar dirección en lo que Él nos enseña en sus principios y en sus caminos. Ahora, esa esperanza no solamente queda ahí, pero lo que quiero decirle antes de poder entrar a hablar de nuestro siguiente personaje es que recuerde esto. La primera y más maravillosa noticia que tenemos para este día es que el Evangelio nos ofrece esa restauración con Dios a través de nuestro Señor Jesús. Pero un pasito más profundo de eso, si usted ha dicho, yo ya he aceptado a Cristo y yo creo en Él, mi fe está firmemente sólida, cimentada en Él, estoy allí junto con Dios. Entonces, ¿cómo es tan grande esta noticia? No, es que eso no queda solamente allí, sino eso es la mejor noticia. Pero también va a ir más profundo, porque si usted decide acercarse hacia Dios, no importa la situación en la que esté pasando ahora, porque la vida va a continuar y usted y yo no somos perfectos, estamos siendo transformados y va a haber situaciones donde usted y yo decidiremos mal, donde usted y yo cometeremos errores y cometeremos pecados, y entonces en medio de esas situaciones Dios también nos ofrece restaurarnos nuevamente. Así que quiero animarlo, que si usted y yo no pensábamos en cómo esto implica en nuestra vida, esto implica de una manera muy grande. Y la promesa que hay sobre usted y sobre mí es muy valiosa para que podamos disfrutarla hoy día. Ahora vamos con la segunda parte, con Betsabé. Así que como hablé muy rápido, quiero pedirle a Pastor Brad que me ayude a compartir esta otra parte. Gracias. Vamos a ver como el mismo punto, pero de otro punto de vista hoy, con otra mujer de la Biblia.
Cuando murió mi mamá, recibí como regalo de mi hermana una caja muy grande, lleno de fotos de muchas personas que nunca he conocido, fotos de familia y certificados y todo, papeles que él no quería y no podía tener en su casa. Entonces, eso me dio la oportunidad de estudiarlos, de recordar nombres de familia hace 2 generaciones, tal vez 3 generaciones, pensando en, ¿quién soy yo como parte de esta familia? Y encontré que todos somos inmigrantes de mi lado, más de la región mediterránea, y con el nombre Pontius, es un nombre griego romano que viene directamente de ese famoso Poncio Pilatos. Pero parece que la familia migró de esa región al norte. Algunos fueron a Inglaterra, otros de Alemania. Y de mi esposa, Inglaterra, Irlanda, Francia, y había pioneros verdaderos, y ahora ingenieros, carpinteros, sastrerías, mi mamá, agricultores, rancheros, trabajadores, profesores, y también había adicciones, embarazos fuera del matrimonio, varios, suicidios, varios, encarcelados, abusos emocionales, abusos físicos, enfermedades mentales, etcétera, etcétera, en mi familia. Y solo quería saber cuáles de ustedes tienen en su linaje familiar héroes y vergonzosos en su familia, que saben, sí. Muchas veces no queremos hablar de los vergonzosos, solo los héroes y las conexiones que tenemos como el rey, por ejemplo. No tenemos ninguna conexión así. Pero me fue interesante también viendo en la lección de hoy que también Jesús también tenía un linaje muy cuestionable, o no muy limpio. Entonces, viendo en Mateo, especialmente empezó su libro con la historia de la familia de Jesús. Se llama genealogía. Es un capítulo muy interesante, pero como muy aburrido también, porque tiene nombres de personas que va generaciones atrás. Personas que al leerlo son nombres raros y quién sabe quiénes son. Algunos se sabe porque son famosos, como el rey David, Salomón, y otros, pero en realidad cada persona tiene una historia muy, muy interesante. Entonces, él en su manera de ponerlo, había también asesinos, adulteros, ladrones y sinvergüenzas también. Entonces, vale la pena estudiar un poco de dónde vino el Salvador del mundo. Eso es algo bien interesante, pero que nos da confianza en quiénes somos nosotros delante de Dios y los que Él escogió para darnos el Salvador del mundo. A través de ellos no son perfectos, ni cerca de esto. Entonces había
hay una historia o una persona incluida, pero sutilmente no menciona el nombre, sino quién, bueno, dice aquí, el primer slide, por favor, que dice, así puso el autor Mateo acerca de esta persona. Isaí fue padre del rey David. El rey David fue padre de Salomón, cuya madre fue la que había sido esposa de Urías. No mencionó su nombre, porque no sé por qué. Tal vez le dio vergüenza mencionar su nombre, porque el nombre tiene su fama. Pero ¿sabe alguien aquí quién es esa persona? ¿Sabe alguien? ¿Quién será? Sí. Betsabé, sí, Betsabé. ¿Y qué sabemos de Betsabé? Vamos a ver, no quiero darles la historia, creo que ustedes ya saben. ¿Qué sabemos de Betsabé? ¿Sí? ¿Alguien? Sé que saben algo de Betsabé. Era esposa de Urías. ¿Y cómo podía ser como también la madre de Salomón? Eso es. ¿Y quién era? Y su historia, algo de su historia. Vamos a contarlo aquí. ¿Cómo conoció el rey David a ella? Bañándose en el techo de su casa. Hemos ido al lugar donde como el castillo, la casa de David, y queda muy alto. Entonces, como rey, él podía ver como de todo el pueblo. Y me imagino que porque su esposo era como un general, una persona conocida, tenía una casa cerca del rey. Entonces, tenía que ser una buena casa, pero ahí cerca. Y el rey David, bueno, todos los soldados iban allá con el ejército, pero él se quedó en casa por alguna razón. No sabemos exactamente por qué, pero ahí estaba. ¿Y qué pasó después de verla allá bañando? ¿Cómo? Ajá, él la pidió de alguien, un siervo, para ir y recogerla. Bueno, no soy mujer, no me baño en el techo tampoco, pero si yo fuera ella y el rey me llamaba, ¿qué haría yo? Yo iría. Y después de no sé cuánto tiempo, pero se encontraba como ella embarazada. Entonces, sabemos que siguió el mal, no de ella, no creo, pero de el gran rey David, de seguir adelante con su plan para cubrir ese gran error que todo el mundo iba a ver. Entonces, llamó a su esposo del ejército para pasar la noche con ella, pensando que todos van a pensar que es el hijo de él y no del rey. Pero él, como un buen soldado, no quería dormir con su esposa esta noche, con todos sus soldados allá en la batalla. Entonces, como un hombre muy bueno, dijo que no, ellos no pueden y yo no voy a hacer. Y eso tenía que frustrar mucho a David, porque el plan ya, entonces, decidió el rey mandar al capitán, al general, a la batalla, pero sin nadie para ayudarlo, y se murió en la batalla. Entonces dejó a Betsabé libre para el rey David, el gran rey David, que todos pensamos que era
un hombre tan escogido de Dios. Sabe que estando en Israel con un guía judío, este guía no pensaba mucho de el gran rey David, no sé por qué, pero mucho menos que los cristianos, por alguna razón, porque tenía esa historia que siempre recordamos, la primera parte de la vida del gran rey David, pero no ese, lo que yo diría, abuso de su poder para hacer lo que quería él como rey. Y ella, Betsabé, tiene fama, el nombre de ella, y pienso más en ella en el techo de la casa que lo que hizo ella en su vida, que era víctima, ella, del abuso de poder del rey, y ella tenía que vivir. Ella, embarazada, después, se mudó de su casa a la casa del mismo hombre que mandó a su esposo, su buen esposo, a morir. Entonces ella tenía que aguantar ese choque. Y no sé cómo se sentía, pero me imagino sin poder. Como captured, ¿cómo es la palabra? No encuentro. Como cautiva de una situación que no tenía. Estoy seguro que había ventajas ser la esposa más de un rey. Había ventajas, pero ella tenía que vivir con esa, yo me imagino, culpabilidad, ese sentido de vivir en unas circunstancias que ella no escogió, pero hasta cierto punto ahí estuvo ella. Entonces, ella, como una mujer fuerte, ella también vivió como, fue la mamá de Salomón, que era el hombre más rico, con más esposas y también más sabiduría que cualquier rey del mundo. Entonces, el Señor usó a ella y esas circunstancias para cumplir el próximo paso en el plan para Israel y al final el plan para cada uno de nosotros, para recibir salvación con todos los errores que hemos hecho en nuestras vidas y con toda la imperfección que llevamos con nosotros. Él usó a ella, aún ella, en esa situación para ofrecernos salvación. Entonces, el próximo, por favor, que dice así: Betsabé fue la historia, como dijo Sergio, la historia de Navidad no comienza con María, José y pesebre, con el niño Jesús. Comienza con las personas que están rotas y con defectos, que le dieron la espalda a Dios y hicieron lo suyo, como el rey David, a su manera, que causaron dolor en la vida de otros, que fueron lastimadas y aprovechadas por sus acciones, que a veces se sentían olvidadas e impotentes, cargando con el dolor de la vergüenza y del arrepentimiento. Eso es donde empezó la historia de la Navidad. Con esas personas, yo creo que para mostrarnos que al otro lado de el nacimiento, de la vida de Jesús, de la muerte y de la resurrección, estamos nosotros. Como los otros, pero siempre con una necesidad de tener un Salvador. Pienso a veces que ahora no hay mucha énfasis en hacer
lo bueno ni lo malo. Es que no hay, es como en la cultura como si no fuera pecado, que el pecado no importa, porque no somos perfectos. Pero cuando tomo tiempo para pensar y sentir la parte, el alma mía, pienso que los errores y la necesidad que tengo para un Salvador es real. Que no soy perfecto y yo lo sé, pero especialmente en cuanto a las personas alrededor de mí y cuando les hago como daño emocionalmente o algo que no quiero hacer pero lo hago por miedo o por enojo. Necesito algo para cubrir eso porque lo hago y no quiero hacerlo. Entonces esa necesidad de yo como el linaje de Jesús, si yo estuviera allá, sería como Betsabé o como alguien allá, necesitando alguien para cubrir ese trecho que existe en cómo quiero hacer o quiero ser y cómo soy. Y eso es parte de la salvación que recibimos. Y el ejemplo, gracias Dios por ejemplos como Betsabé. Y como Eva, porque vemos que Eva hizo un error y recibió la consecuencia de escoger algo malo en vez de algo bueno. Betsabé ni tenía oportunidad, ella no escogió, no lo escogió, pero ella fue como víctima hasta cierto punto al principio. Pero también está en la salvación para ella, no solamente a través de ella. ¿Cómo es? Dios rescató a Eva y a nosotros a través de Jesús, pero también rescató a Betsabé a través de su amor para ella. Y es como para nosotros un ejemplo muy bueno para nosotros. Para los que se sienten olvidados, Dios te conoce y se escucha. Está haciendo que todas las cosas suceden para su bien. Para los que se sienten impotentes o sin esperanza, Dios puede traer luz a los momentos más oscuros. Para los que llevan el peso de dolor y la pena de que nadie debería tener que soportar, Dios ofrece consuelo y un futuro lleno de esperanza. Por los que de quien se han aprovechado, Dios ve tu dolor y lucha por tu justicia. Betsabé fue una mujer atrapada en una tragedia, pero Dios redimió sus momentos más oscuros. A través de su linaje vendría un rey que era más poderoso que el rey David y más sabio de Salomón. Un rey que no haría mal uso de su poder, sino que lo dejará para salvar a todo su pueblo. Entonces, ¿qué podemos aprender de Betsabé, de la historia de Betsabé? Y el otro diapositivo, por favor. Primero, la esperanza en medio de la oscuridad. Me gusta la frase que Dios puede sacar luz de nuestra oscuridad. Eso es una buena imagen, porque así lo hace eso. Que la soberanía de Dios es más grande que las circunstancias que pensamos en el momento. No sabemos qué va a hacer Dios en nuestras vidas o a través de nuestras vidas. Y tercero, la redención es para todos, no solo para los
No solo para los ricos, ni solo para los pobres, ni solo para los blancos, los norteamericanos. Como misionero veo que hay ese pensamiento a veces que el evangelio viene de Estados Unidos. Eso no es cierto. Viene de Israel, viene de Jesús para todo el mundo, que Él está para salvar y para ofrecer redención a todas las tribus del mundo, a los musulmanes, a los hindúes, a los budistas, a las tribus de Brasil, a las tribus de África, a los que no pueden leer aún la Biblia, pero las historias de la Biblia cuentan y hablan a sus corazones. Entonces, eso de la redención es para todos. Vemos que en esa línea de personas allá, que Dios nos ama a todos. Y gracias a Dios, porque necesitamos a alguien que nos puede aceptar como somos y darnos vida más que podemos producir nosotros mismos. ¿Okay? Amén y amén.